Zaira es una estudiante muy activa, ella participaba bastante durante las clases, nosotros no teníamos que imponerle absolutamente nada, ella hacía todo de manera voluntaria, lo hacía con la mejor actitud, con la mejor disposición, siempre trabajamos muy bien con ella, nos divertimos mucho, nos reímos bastante, tuvimos visitantes durante la clase también, eso nos hacía sentir felices, muchas veces participaba la mamá, a veces participaba el papá, a veces estaba la prima, en otras ocasiones también pues mi hermanito participaba de las clases, entonces siempre estuvo muy activa, muy activo ese espacio y muy un espacio de nos dimos cuenta que Zaira es una estudiante con unos lazos muy fuertes con su familia y con sus seres queridos. Ella habla muy bien de ellos y todo el tiempo los tiene presentes. Además que nos cuenta muchas experiencias de su cotidianidad, nos hablaba de si tenía mucha confianza con nosotros, nos decía si se sentía bien, si se sentía mal, era muy clara en la manera en la que expresaba sus cosas y pues nosotros nos sentimos muy a gusto también con ella. También pues hicimos dos adaptaciones a las secuencias que desarrollamos. En primer lugar, tuvimos que adaptar el hecho, no, nos tuvimos que adaptar al hecho de que ella no tuviera ni computador ni tuviera conexión a internet, entonces los medios tecnológicos fueron más limitados que pues los que teníamos pensados para desarrollar las sesiones, así que pues esa fue la mayor adaptación que tuvimos que hacer. En cuanto a lo cognitivo, nos dimos cuenta que habían ciertos conceptos. Nosotros adaptamos las secuencias en dos ocasiones. En primer lugar, pues teníamos que tener en consideración que nuestra estudiante no contaba ni con internet ni contaba con un dispositivo como un computador. Ella solamente contaba. Nosotros adaptamos las secuencias en dos ocasiones. En primer lugar, pues teníamos que tener en consideración que nuestra estudiante no contaba ni con internet ni contaba con un dispositivo como un computador. Ella solamente contaba con datos y también contaba con un celular. Entonces era muy difícil a veces comunicarnos con ella, así que decidimos buscar herramientas tecnológicas que no requirieran de datos, de muchos datos, y también actividades que pues no requirieran tampoco que ella se saliera de la llamada. Entonces pues eso fue la mayor adaptación que tuvimos que hacer. Y para el desarrollo de habilidades cognitivas nos dimos cuenta que había muchos conceptos para el desarrollo de habilidades científicas. Entonces hicimos diferentes laboratorios, le mostramos la manera en la que podía llegar ella a ciertos conocimientos, le mencionamos la importancia de nuestros sentidos para cómo nos dimos cuenta que nuestra estudiante tenía ciertas limitantes para entender las ciencias porque en ocasiones su participación sí se vio disminuida, lo que hicimos fue apuntar al desarrollo para experimentar en el mundo y para relacionarlo con lo que se aprendía en el aula. Entonces, de esta manera, nosotros buscamos una alternativa en la que ella cambiara su visión frente a las ciencias y no las viera tan ajenas a su contexto. También quisimos desarrollar aspectos relacionados con la matemática debido a que nuestra estudiante nos lo mencionó, así que siempre tuvimos presente una parte de la clase destinada a espacios en los que pudiéramos desarrollar habilidades lógico-matemáticas. Durante estas clases tuvimos nervios, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, teníamos una pequeña caracterización de nuestra estudiante, pero no sabíamos si nos iba a tomar en serio, si de pronto no iba a llegar, bueno, durante estas clases tuvimos nervios, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, teníamos una pequeña caracterización de nuestra estudiante, pero no sabíamos si nos iba a tomar en serio, si de pronto no iba a llegar, bueno, pensamos un montón de cosas también, incluso pensamos que ella se le iba a olvidar la clase, entonces estábamos muy nerviosos al comienzo, ya después conociendo a Zaira nos sentíamos muy a gusto, me divertí demasiado, me reí mucho durante las clases, me sentí un poco frustrada a veces por el hecho de no tener conexión a internet. En diferentes sesiones pues pasó que la conexión era tan mala que nos teníamos que desconectar. En otras ocasiones la niña tenía que desconectar la cámara porque no podíamos escucharla. En otras
pues pasaba que ella no tenía para los datos, entonces pues no se podía conectar. Es muy difícil, son muy difíciles esas situaciones cuando pues se ve tanta desigualdad en Colombia. Lo bueno de todo esto es que nuestra estudiante siempre buscó espacios para cubrir esas horas en las que no podíamos estar, porque ella no veía limitante al hecho de que nos demoráramos en las clases e incluso proponía espacios como proponía que nos viéramos un poco antes o también proponía que nos extendiéramos en el tiempo de las clases, porque ella no veía limitante al hecho de que nos demoráramos en las clases e incluso proponía espacios como proponía que nos viéramos un poco antes o también proponía que nos extendiéramos en el tiempo de las clases. Me divertí demasiado, me reí mucho durante las clases, me sentí un poco frustrada a veces por el hecho de no tener conexión a internet. En diferentes sesiones pues pasó que la conexión era tan mala que nos teníamos que desconectar. En otras ocasiones la niña tenía que desconectar la cámara porque no podíamos escucharla. En otras pues pasaba que ella no tenía para los datos, entonces pues no se podía conectar. Es muy difícil, son muy difíciles esas situaciones cuando pues se ve tanta desigualdad en Colombia. Lo bueno de todo esto es que nuestra estudiante siempre buscó espacios para cubrir esas horas en las que no podíamos estar, porque ella no veía limitante al hecho de que nos demoráramos en las clases e incluso proponía espacios como proponía que nos viéramos un poco antes o también proponía que nos extendiéramos en el tiempo de las clases. Por otra parte, el trabajo en equipo también fue muy fructífero, nos divertimos mucho, había mucha complicidad entre nosotros, desarrollamos las clases de tal manera que todos tuviéramos voz dentro de las sesiones, planeábamos todo. Por otra parte, el trabajo en equipo también fue muy fructífero, nos divertimos mucho, había mucha complicidad entre nosotros, desarrollamos las clases de tal manera que todos tuviéramos voz dentro de las sesiones, planeábamos todo con antelación, nos reuníamos siempre teniendo en cuenta los horarios de cada uno para que pudiéramos estar los tres y que la construcción fuera totalmente en conjunto. Aprendí de mis compañeros también, hay mucho por aprender de ellos y pues me divertí bastante.